vamos al libro de los Efesios. Estamos en la carta de los Efesios los viernes. Libro de los Efesios, capítulo 1, verso 13 y 14. ¿Tienen? Dice la palabra del Señor, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias una vez más por esa gracia y esa misericordia que día a día, Señor, deposita sobre nosotros. Cuando erramos al blanco, cuando te fallamos, Señor, volvemos a encontrar perdón, volvemos a encontrar tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Suplicándote ahora, Padre, que me ayudes a poder expresar estos dos textos, que es tu palabra, Señor, la cual nos va santificando por medio del poder de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Padre, a poder expresarlo y que salgamos edificados y que podamos entender, Padre, lo que quieres hablar a nosotros. La seguridad que tú nos das de que siempre estarás con nosotros todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Qué bella promesa de que el Señor estará siempre, ¿verdad? Siempre. Bueno, hermano, este es el tema 4 del libro de los Efesios. Y como tema es una obra garantizada. ¿Okay? Tenemos que tener en cuenta que el Señor no va a dejar las cosas a la mitad, como nosotros a veces tenemos por costumbre, sino el Señor terminará la obra en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor terminará la obra? Porque Él es fiel, amén. El Salmo 138, con el texto con el que empezamos, dice: Jehová cumplirá. Esa palabra significa terminará su propósito, su plan en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y luego da una alabanza del salmista diciendo: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Habla de eternidad y sigue diciendo: no desampares la obra de tus manos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de desarrollar estos dos textos, donde ya hemos expuesto dos temas en estos dos versos, aunque es el tema 4. Y estos versos que ya hemos leído, que lo hemos dividido en 3 sermones, desde el verso 3 hasta el verso 14, nosotros vemos una idea que está dando Pablo en estos versículos. Al leerlos nosotros juntos, es realmente una alabanza. Si nosotros lo leemos desde el verso 3 hasta el verso 14, es una alabanza porque realmente así lo es. Y como si entre medio hay un coro, ¿verdad? Siempre para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. El apóstol Pablo, hermano, alaba y exalta a Dios por lo que el Padre hizo, por lo que el Padre planeó, por lo que el Hijo hizo en la cruz y por lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. Amén. Por lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de la iglesia. Sin embargo, a pesar de que estos versos es una idea sola, porque así está de esa manera, estos versos lo dividimos en 3, o algunos eruditos lo han dividido en 3, como ya lo hemos venido expuesto. Amén. Y vemos claramente ahí nosotros la Trinidad, vemos la obra del Padre, vemos la obra del Hijo y vemos la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos la obra del Padre, ya lo vimos,
Vemos la obra del Padre interviniendo desde el verso 3 hasta el verso 6, y vemos que el Padre ya nos había predestinado, vemos que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual, vemos que el Padre nos escogió, vemos que el Padre nos dio en Cristo todo lo necesario para que su obra sea terminada en nosotros, y vemos que lo que hizo el Padre fue nada más por amor, según el puro afecto de su voluntad, fue por amor y por su soberanía. Nosotros no tuvimos que hacer nada, hermano, todo es por gracia y por misericordia de Dios. Amén. ¿Para qué? Para estar un día, estar santos y sin mancha delante de Él. Pablo a esto que hizo el Padre da una alabanza, y ahí vemos la estrofa, ¿verdad? Y dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Qué hermoso es, hermano, el que Dios te haya escogido, amén. El que un día tú hayas recibido el Evangelio, amén. En donde vemos la obra del Hijo, también de eso lo hablamos la semana pasada y lo vimos desde el verso 7 hasta el verso 12. Y vimos que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Vimos que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, un lugar que a nosotros nos correspondía, pero Él lo tomó. Y vimos que nuestro Señor Jesucristo derramó de su sangre por nosotros para nuestra redención. Explicamos lo que significa la palabra redención. Vimos que nos compró, y esta palabra de redención tiene que ver con que éramos esclavos, porque en ese tiempo había esclavitud todavía, y Pablo usa esa misma palabra para decirnos a nosotros, o decirle a la iglesia, que Cristo nos compró siendo nosotros esclavos del pecado, fuimos redimidos y Él nos perdonó. Vimos que a través de Cristo también el Padre nos dio inteligencia y sabiduría, ¿ok? Inteligencia y sabiduría. Y nuevamente el apóstol Pablo vuelve a dar una alabanza y dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, por lo que hizo el Señor Jesucristo. A donde vemos la obra del Espíritu Santo en estos dos textos que vamos a desarrollar. Vemos que una vez que recibimos el Evangelio, nos fue dado el Espíritu Santo. Qué gran bendición, hermanos, tener el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver que, o dice la Escritura, que fuimos sellados como garantía hasta el día de la redención. Y nuevamente Pablo vuelve a dar una alabanza, diciendo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Constantemente está alabando a Dios. Entonces Pablo, en esa línea de pensamiento, hermano, en estos versos juntos, da alabanza a Dios, da gloria a Dios, está exaltando a Dios, exponiendo que Dios nos ha dado todo lo necesario, todo, hermano, lo necesario para que el plan de Dios de principio a fin se cumpla en nosotros. De principio a fin se cumple en nosotros. Pablo alaba a Dios, exalta a Dios por lo que el Padre planeó. Pablo alaba a Dios, exalta a Dios por lo que el Padre hizo a través de Cristo. Y Pablo da una alabanza y da gloria a Dios por lo que está haciendo y sigue haciendo en la vida de la iglesia a través del Espíritu Santo. Y a todo esto, hermano, Pablo le llama las riquezas de su gracia. Todo eso le llama que nos bendijo con toda bendición espiritual, porque yo preguntaba la semana pasada, hermano, ¿qué sería de nuestra vida si no hubiéramos conocido al Señor, hermano? ¿Dónde estaríamos ahora si no hubiéramos conocido a Cristo? Nuestra vida, hermano, realmente gira alrededor de Cristo. No podemos vivir nosotros sin el Evangelio, no podemos vivir nosotros sin su palabra, no podemos vivir nosotros sin todo lo que conlleva a esta gracia, sin estar en una congregación, sin alabarle, sin escuchar ese alimento que necesitamos nosotros, que es su palabra. Amén. Entonces, Pablo está alabando a Dios por lo que el Padre planeó, por lo que el Padre hizo a través de Cristo y por lo que el Padre está haciendo a través del Espíritu Santo. Y claramente nosotros vemos ahí la Trinidad. Vemos la Trinidad. Amén. Ahora, la pregunta es, porque esta es mucha bendición que nos ha dado Dios, hermano.
Mucha bendición. La pregunta es, ahora, ¿cómo yo voy a corresponder a esto? ¿Cómo yo? Porque todo es por gracia. Mire, desde que antes que naciéramos el Padre planeó que un día usted iba a escuchar el Evangelio. Planeó darte su Santo Espíritu. Planeó perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿cómo yo ahora entonces voy a responder a toda esta bendición, hermano? Que son bendiciones de gracia, que son bendiciones que vienen del cielo, hermano, que nunca los hubiéramos podido encontrar aquí en este lugar. Bueno, el capítulo 4, 5 y 6 nos dice cómo debemos de responder a esta gracia inmerecida y ponerla por práctica. Pero eso lo vamos a ver más adelante, amén. Cómo yo voy a responder a todo esto que Él hizo por nosotros. Repito, Dios nos ha dado por gracia todo lo necesario. Mire, hermano, la iglesia tiene todo lo necesario para que usted y yo sea un hombre espiritual, sea una mujer espiritual. No hay excusa, la verdad, para que andemos en la carne. Yo sé que no andan, más que cuando andamos en la carne asada, ¿verdad? Pero, hermano, la verdad que no hay excusa, porque Dios nos ha dado todo lo necesario. La salvación, cuando usted vuelve a fallar, ¿cuántos pecan? Cuando vuelve a pecar, acudimos nuevamente a ese trono de la gracia, porque no podemos vivir nosotros sin la paz de Dios, sin el perdón que da Dios. Entonces, Dios nos ha otorgado por gracia todo lo necesario para que un día lleguemos ante su presencia, pero también nos ha dado todo lo necesario para que mientras estemos en este mundo pasajero, hermano, usted sea un hombre espiritual, una mujer espiritual, un hombre esforzado, una mujer esforzado, sea un buen esposo, sea una buena esposa, sea un buen cristiano, sea una buena cristiana. Todo lo necesario nos ha dado el Señor. Entonces mire cómo comienza este texto. Amén. Versículo 13. Entonces, como tema titulado es una obra garantizada. Verso 13. ¿Lo tiene? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Ahora, en este texto, hermanos, tenemos que recordar que todo lo que Dios nos da es por gracia. ¿Ok? Hasta lo que hacemos nosotros es por la gracia de Dios. Porque Él produce el querer como el hacer en nosotros también. Ahora, en este texto vemos varias cosas. Vemos, número 1, dice que huiste. Número 2, que creíste. Número 3, que fuimos sellados. Y número 4, una vez que oíste, que creíste y fuiste sellado, nos dio el Espíritu Santo de la promesa. Esas cosas encontramos en este texto, aunque podríamos hallar un poquito más. Ahora, lo primero que nombra el apóstol Pablo es que nosotros oímos la palabra de verdad. Dice, en él también vosotros, habiendo oído, mire bien, la palabra de verdad. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra, hermano. Cuando usted venga al culto, ¿verdad? Deje a un ladito los problemas, ¿ok? Enfóquese en el tema. Pelee la batalla de la fe ahí donde está sentado. La batalla del sueño, ¿ok? Porque la palabra del Señor, hermano, es el alimento que necesitamos. Entonces, lo primero que dice es que escuchamos. Y cuando yo leía esto, hermano, dije yo, bendito el día en que escuchamos la palabra. Bendito ese día. Gloria a Dios por ese día. Qué bendición, hermano, fue aquel día cuando Dios, mire, hermano, usó quizá una circunstancia, quizá un problema, quizá un momento difícil,
quizá un predicador, quizá un familiar, quizá una persona, quizá una amistad, quizá un compañero de trabajo. Gloria a Dios que un día Dios usó cada una de estas cosas, hermano, y un día me hablaron de Cristo y nosotros escuchamos. Gloria a Dios. Porque muchos de nosotros venimos por diferentes circunstancias. Unos han venido a Cristo por enfermedad, otros han venido a Cristo porque andábamos perdidos, sin esperanza, hermano, vagando por el mundo y escuchamos la palabra del Señor. Otros por un familiar, por un papá, por una mamá, por un compañero de trabajo. Pero gloria a Dios, hermano, que un día alguien nos habló, que un día el Señor hizo, hermano, que a través de esa circunstancia usted viniera a los caminos del Señor, usted escuchara la palabra. Ahora, el apóstol Pablo está poniendo que de una manera soberana, mire bien, Dios orquestó, planeó que un día usted y yo, sea cual sea nuestra situación, nos encontráramos con Él. Nos encontráramos con Él, escucháramos el Evangelio. Porque esta palabra, habiendo oído, significa escuchar, poner atención, obedecer al llamado, pero también tiene que ver con abrir tu corazón. Y yo le voy a hacer una pregunta. Desde la primera vez que a usted le hablaron de Cristo, ¿abrió su corazón? Quizás no fue así. Quizás no fue así. Es decir, quizá, hermano, alguien le habló del Evangelio y usted decía, ay, llegó de nuevo este aleluya. Quizá alguien venía y usted decía, ahora no. Quizá usted decía, yo soy católica, apostólica, romana. Quizá usted decía, yo tengo mi religión. Quizá usted decía, o le tocaba la puerta y ay, no le voy a abrir la puerta. Hermanos, poníamos una barrera al Evangelio. ¿No recuerda? Cuando nos hablaban al principio. Pero ¿por qué no abríamos nuestro corazón? Porque nos era imposible. Porque estábamos muertos. ¿Cuándo ha visto un muerto hablar? Estábamos muertos. Mas sin embargo, un día Dios orquestó, hermano, dentro de su soberanía, que nosotros escucháramos el Evangelio y que usted pusiera atención. Y que yo pusiera atención. Un día Dios planeó, hermano, y nos abrió el corazón, porque la palabra habiendo oído significa abrir el corazón. Y fue Dios el que abrió nuestro corazón y obedeciéramos a ese llamado de salvación. ¿Por qué Dios abrió nuestro corazón, hermano? Porque estábamos muertos nosotros. Porque teníamos una venda, imposibilitado de ver la realidad espiritual. Entonces, un día Dios viene y abre tu corazón. Abrió mi corazón y escuchamos el Evangelio. Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hay un día, hermano, porque quizá, hermano, a ti te hablaron del Evangelio y no querías al principio. Yo no sé a cuánto le sucedió eso, que al principio no querías, que al principio decías tengo mi religión, que al principio dices, ay, otra vez esto es aleluya. Yo, hermano, antes de conocer a Cristo, yo siempre me hacía la pregunta, ¿cómo vivirán ellos? Y esa pregunta me hacía. Yo estaba lleno de vicios, hermano. Y no podía dejar el vicio. No, a mí se me haría bien difícil dejar ese vicio. Es que no es uno, es Cristo. Cuando el Señor me dio salvación, ya entendí cómo viven los aleluya. Hay un gozo muy diferente.
Dice la palabra del Señor, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Dios orquestó ese momento, ese día, esa hora, ese segundo, donde la palabra, hermano, penetró tu corazón. Y ahí pusiste atención, ahí obedeciste al llamado, no como en las otras ocasiones, que seguramente, hermano, alguien te habló más de alguna vez. Amén. Entonces dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Es decir, el apóstol Pablo está enfatizando, mire bien, hermano, que no hay manera de ser salvo sino por el escuchar, por oír el evangelio, la buena noticia. Ahora, mire, hermanos, como dice un predicador de sana doctrina, una vez que recibimos el evangelio, mire bien, porque ya recibimos el evangelio, ¿cierto o no? Amén. Una vez que recibimos el evangelio, nos damos cuenta que el evangelio es sencillo en cuestión de palabras, pero difícil de vivirlo. Es muy confrontativo el evangelio. El evangelio, hermano, el evangelio de la sana doctrina, el evangelio de Cristo, es muy confrontativo. Porque en cuestión de palabras es fácil entenderlo. No, por ejemplo, los varones entendemos que tenemos que tratar como vaso frágil a la esposa. ¿Se acuerdan del tema del viernes? ¿Quién no entiende eso, hermano? A ver, hermanos, ¿quién no entiende eso? ¿Verdad que lo entendemos? Dígame. Las mujeres entienden, bien que entienden, bien que se tiene que sujetar al esposo. Dígame si usted, hermana, no lo entiende bien eso. ¿Lo entiende? Ahora, ¿le cuesta ponerlo por obra? ¿Verdad? Entonces, una vez que recibimos el evangelio, nos damos cuenta que es sencillo en cuestión de palabras, pero difícil de vivirlo, y para eso se nos dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermano, es bien confrontativo. El evangelio es bien confrontativo. El evangelio de la sana doctrina, el evangelio de la palabra de Dios es bien confrontativo. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio light como muchos predican, no. El evangelio que predicaron los apóstoles, el verdadero evangelio es muy confrontativo. ¿Por qué? Porque el evangelio regularmente, hermanos, nos confronta. ¿Por qué? Porque regularmente fallamos, pecamos, y viene uno al culto, recibe uno también consolación, pero también recibe uno exhortación. Entonces, ¿en qué manera el evangelio es confrontativo? En la manera de que tenemos actitudes pecaminosas. ¿Cuántos no tienen actitudes pecaminosas? Confronta, mire bien, confronta nuestro carácter. ¿Sí o no? Confronta nuestra manera de vivir. Confronta nuestra forma de vestir. Bueno, a los hombres también. Más a las mujeres. Confronta nuestro corazón poco perdonador. Nos confronta. Confronta nuestros malos hábitos. Confronta nuestra manera de pensar. Confronta nuestro ego. Porque todos en cierta manera tenemos un ego. Confronta nuestras decisiones. Yo quiero hacer esto, pero el Señor te dice no. Y ahí estoy, entercado. Y el Señor te dice no. Y ahí estoy entercado. Y el Señor te dice no. Confronta nuestras decisiones en ocasiones. Es decir, por naturaleza, hermano, el evangelio de Cristo nos confronta y nos expone lo que realmente somos: pecadores. Pecadores arrepentidos, pequeños, necesitados, menesterosos. Ese es el evangelio de Cristo, que nos confronta.
que nos lleva a una dirección hacia la santidad, algo que nos cuesta mucho con esta carne. Sin embargo, hermano, el Evangelio o la palabra de Dios es tan poderoso que en una analogía, Pablo, o el libro de los Hebreos, también Pablo la compara como una espada, que en realidad en esos textos habla como de un bisturí que sirve para operar y sanar, porque el Evangelio, la buena noticia, sana. Pero también en otra analogía, en Apocalipsis, la compara como una espada aguda, que ahí es un juicio. Ese es el Evangelio. Sana, pero también trae juicio. Amén. Entonces Pablo dice que una vez que escuchamos el Evangelio que confronta, Dios hizo que creyéramos en Él. Dios lo hizo. Dios produjo esa fe en nosotros, porque hasta eso es un don de Dios. Dios hizo que usted y yo pudiéramos creer en Él. Dice el texto, en Él también, estamos en el 3, en Él también vosotros, habiendo oído, como dije anteriormente, gloria a Dios, porque Dios un día usó esa circunstancia, orquestó que usted escuchara la palabra de verdad, el Evangelio que confronta, que sana, que exhorta, pero también que restaura. Dice el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él. Sí, Dios también produjo, hermano, que pudiéramos creer en Él. La palabra creer tiene que ver con confiar o encomendar nuestra vida a Cristo para salvación. Ahí donde fuimos quebrantados, ahí donde miramos nuestra condición, y ahí donde vimos nuestra verdadera realidad, a donde íbamos a pasar la eternidad. Porque todo esto de venir a la iglesia, de exaltar a Dios, tiene que ver con una sola cosa, hermano. No con que te hagas rico, no con que tengas éxito, no, esos son mensajes que no son bíblicos, sino a dónde vas a pasar la eternidad. Amén. De eso se trata. Amén. Ahora, una vez que creímos en el Evangelio, que creíste, o que Dios produjo que creyéramos en el Evangelio, dice que fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Mire bien, hermano. Fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Así dice el texto, ¿verdad? Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Mire cómo Dios hace todo, ¿verdad? Por eso Pablo el último vuelve a alabar, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, hermano, ¿qué quiere decir la palabra sellado? Cuando dice fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. La palabra sellado significa una marca privada. Es una marca que tú no ves, hermano. Significa marca privada, significa estampa para seguridad, o estampa que atestigua que ya tienes un dueño. También significa en el griego una estampa de protección, como cuando alguien dice esto es mío ya es mío. Esta palabra sellado. Entonces cuando Pablo dice fuiste sellados, es como si estuviera diciendo el Señor, ya es mío, ya me pertenece. Ahora, en ese tiempo, hermano, esa palabra sellado no se ignoraba tampoco. Esa palabra se sabía a qué se refería. ¿Por qué? Porque Pablo está usando una analogía, está usando una analogía de ese tiempo, cuando alguna propiedad se compraba, se sellaba esa propiedad. Es decir, cuando alguien compraba a un esclavo, ¿se acuerdan de la clase pasada? Cuando alguien compraba un esclavo, los esclavos, lo dije en la clase pasada, tenían una placa, donde esa placa decía, una placa con un sello, donde esa placa decía, devuélveme a mi amo, y tenía los datos del amo, porque en ese tiempo los esclavos eran considerados como un objeto. Entonces cuando Pablo dice fuiste sellado, está diciendo
fuimos comprados, tuvimos redención, fuimos sellados, como diciendo Dios, ahora yo lo compré, ahora es mío. Está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es el sello? ¿Cuál es el sello? Recordemos que éramos esclavos del pecado y Dios nos compró y ahora nos selló. Es el Espíritu Santo de la promesa, que eso hará, hermano, que cada día nos parezcamos a Cristo. Que cada día nos parezcamos a Cristo. Amén. Es como cuando tú compras algo y te lo sellan. Está tu nombre y te lo sellan. ¿Quién te lo puede quitar, hermano? Si está tu nombre. Es tuyo. De la misma manera tenemos que recordar la palabra redención, que significa que nos compró. Y una vez que nos compró con precio de sangre, ahora nos selló, nos dio el Espíritu Santo y, como dijera el Señor, ahora Miguel es mío, dice el Señor. Y todos los que estamos aquí. Versículo 14. Dice que Él las arras de nuestra herencia, y como dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, Pablo dice que ese sello de propiedad, porque es un sello de propiedad, que ahora usted y yo somos del Señor, Él es nuestro amo, ¿ok? Él es nuestro amo. El apóstol Pablo está diciendo, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y dice que Él las arras de nuestra herencia. Es decir, el apóstol Pablo está haciendo una comparación de que el Señor nos dio su Espíritu Santo como si fueran las arras de nuestra herencia. Ahora, ¿qué son las arras, hermano? Eso se da mucho cuando alguien se va a casar, ¿verdad? ¿Qué son las arras? Mire bien, las arras es como cuando alguien se casa y el novio le dice a la novia en ese pacto matrimonial, estas arras, así dicen, ¿verdad?, representan, no es la garantía de que cuando nos casemos nada te va a faltar. Y luego creo que dan 12 moneditas, ¿no? Y ya están que enero, febrero, y dicen, bueno, en enero no te va a faltar amor, no te va a faltar sustento, en enero será un buen... Es algo simbólico, es una tradición nada más. Y ahí supuestamente con las arras le está garantizando de una manera simbólica que el hombre va a ser un buen proveedor, que va a ser bien trabajador. Pero ya cuando se casa, hermano, ya esas promesas como que ya el hombre ya medio flojón y ya no trabaja, y luego le dice cuando son novios te voy a tratar bien y ya se le olvida, y hermano, nada más se vuelven en promesas a veces todo. Pero la muchacha, como está bien enamorada, entonces, ¿qué son las arras, hermano? Las arras es una garantía. Mire que cuando alguien se va a casar, el novio hace muchas promesas, ¿verdad? Dígame si no. Hizo muchas promesas, hermano. Pero ya cuando se olvidan las promesas. Bueno, lo bueno es que aquí todos han cumplido sus promesas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué son las arras, hermano? Las arras de que está hablando Pablo aquí es una garantía. Porque mira, hermano, quizá nosotros no hemos cumplido todas las promesas, ni tampoco ustedes, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios sí. Amén. Dios sí le va a cumplir las promesas. Aleluya. Dios sí va a cumplir las promesas y Él da esa garantía. Porque las arras es una garantía, es una prenda como garantía. Lo está tomando el apóstol Pablo de su misma cultura, la cultura judía.
donde cuando alguien se iba a casar se daba como garantía una prenda o un dote como anticipo de que la boda se iba a realizar, hermano. Por eso en la Biblia no existe el noviazgo, existe el compromiso a casamiento. Es algo bien distinto, el compromiso a casamiento. El papá del novio iba antes de la boda y daba una prenda, un dote. Y con esto, hermano, daba la garantía de que iba a regresar a cumplir su promesa de matrimonio. Daba la garantía. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo cuando dice fuiste sellados? Está diciendo, como si dijera el Señor, esta es mi propiedad. Es como si firmara un contrato. Fuiste sellado con el espíritu de la promesa, que es las arras. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de nuestra unión verdadera con Cristo. Es la garantía, el Espíritu Santo es la garantía de que un día Él va a regresar por la novia. Es la garantía, el Espíritu Santo es la garantía de que Él no se olvidará no se olvidará de nosotros. Es una garantía. Dice que Él las arras de nuestra herencia. Y mire qué curioso dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Algo que Él ya adquirió, firmó. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que nos dio el Espíritu Santo como garantía de nuestra verdadera unión con Cristo. De que es la garantía de que Él va a volver por su iglesia. El Señor va a cumplir esa palabra, hermano. Dice que Él las arras de nuestra herencia. En este caso es una herencia espiritual. Por ejemplo, un cuerpo glorificado, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada en los cielos. Ahora, ¿hasta cuándo durará esa garantía en nosotros? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta la redención. Mire bien. Hasta la redención. ¿Qué significa hasta? Hasta habla de tiempo. Hasta habla de que señala una garantía segura. Hasta habla de que el Señor garantiza de que recibiremos todas las promesas. Un cuerpo glorificado, un nuevo nombre. El Señor volverá por su iglesia. Un día estaremos con el Señor, hermano. Hasta la redención. Y la redención tiene que ver, hermano, con que seamos completamente ya transformados. Efesios 4:30 el mismo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Para el día de la redención. Amén. Entonces, las arras era como una prenda nada más. Está usando Pablo esa analogía de un compromiso serio, hermano. Como una boda. La iglesia es la novia de Cristo, hermano. Tiene un compromiso serio con Cristo. Nosotros tenemos un compromiso serio. Cuando alguien se va a casar, tiene que tener un compromiso serio. Amén. Por eso nosotros como iglesia, como novia, no podemos andarle coqueteando al mundo. Amén. Porque ¿quién quiere una novia o un novio infiel, hermano? Nadie. Amén.
Dice ahí el verso 14, que las arras de nuestra herencia hasta la redención. Dice, de la posesión adquirida. Posesión adquirida significa algo que Él ya compró, que es de Él. Amén. Y termina diciendo Pablo, para alabanza de su gloria. Termina exaltando a Dios, exaltando al Padre por la obra que está haciendo el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Amén. Bueno, vamos a seguir el próximo viernes con el próximo tema. Amén. Vamos a ponernos de pie.